Vladimir Putin intentó afirmar que 2026 sería el año en que Ucrania colapsaría y Rusia tomaría el control del país. Pero el farol que usó para ganar ventaja en las conversaciones de paz se ha desmoronado. Ucrania ha demostrado repetidamente que Rusia no es la fuerza que Putin afirma. No colapsan las defensas de Ucrania, sino la línea del frente rusa, que se rompe en todo el país mientras las ofensivas rusas son detenidas en todas partes. Y el ejemplo perfecto de lo que le está pasando a Rusia en este momento viene de las ciudades de Pokrovsk y Mirnara. Ambas ciudades están en el Oblast de Donetsk, Ucrania, dentro del Donbass, región que Putin busca reclamar. Pokrovsk y Mirnara han enfrentado ataques de Rusia durante meses, o, en el caso de Pokrovsk, casi 2 años. Es fácil entenderlo, pues Rusia ve ambas ciudades clave para tomar Donetsk. Pokrovsk ha sido el centro logístico de Ucrania en el Donbass durante la guerra, una pequeña ciudad de 60.000 habitantes antes del conflicto. Pokrovsk le proporciona a Rusia la plataforma que necesita para lanzar ataques más al norte, en Donetsk, y contra 2 ciudades más en la región fortificada, Sloviansk y Kramatorsk. Mirnarad, aunque menos importante, es como una ciudad satélite de Pokrovsk. Si Pokrovsk cae, probablemente Mirnarad también lo haga. Así, Rusia tendría 2 bases para avanzar al norte, según el plan de Putin. En breve explicaremos por qué ese plan fracasa. Como ejemplo del impacto de los problemas actuales del ejército ruso en sus asaltos en el frente, Euromiden Press informó sobre estas 2 ciudades el 19 de enero. Después de semanas de intentar y fracasar en lanzar ataques a gran escala contra Pokrovsk-Mirnarad, Rusia ha cambiado a tácticas de infantería dispersa en un intento de tomar posiciones clave dentro y alrededor de las ciudades. No ha funcionado. Lo que Rusia ha conseguido con su cambio táctico es un enorme número de bajas, mientras los defensores de Donetsk de Ucrania rechazan constantemente los asaltos rusos. El número de bajas de Rusia está aumentando, sus asaltos se están desmoronando. La evidencia de eso proviene del 7º Cuerpo de Asalto Aéreo de Ucrania, que publicó el resultado de la última ola de asaltos fallidos de Rusia en las direcciones de Pokrovsk y Mirnarad el 19 de enero, según dijo el 7º Cuerpo de Asalto. En total, la semana pasada, el ejército ucraniano eliminó e hirió a 370 ocupantes. Nuestro ejército también destruyó y dañó 86 unidades de transporte motorizado y motocicletas, 20 cañones y cañones autopropulsados, y destruyó y derribó casi 1.400 drones de ataque. Estas son pérdidas enormes para una sola semana de combates, lo que equivale a que Rusia sufra bajas de más de 52 soldados por día. Ucrania no mata soldados rusos sin razón, aunque eso podría ayudar a su defensa. El 7º Cuerpo de Asalto Aéreo señala que Rusia está acumulando más soldados en la dirección de Pokrovsk, lo que significa que todo lo que Ucrania está haciendo para repeler los ataques actuales complica enormemente la logística de la maquinaria de guerra rusa. Debido a nuestras contracciones, el enemigo no puede acumular suficientes fuerzas en la zona industrial al noroeste de la ciudad. El enemigo no puede lanzar asaltos directos sobre Roshina, uno de los principales objetivos en la aglomeración de Pokrovsk, informó el cuerpo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que estos apagones son cada vez más comunes en toda la línea del frente. Lo sabrás en breve. Actualmente, los defensores de Pokrovsk-Mirnarad en Ucrania trabajan para destruir las tropas y equipos rusos en sus regiones, asegurando que futuros asaltos sean más fáciles de repeler. En el proceso, lo que vemos suceder en la región de Donetsk es un microcosmos de lo que está ocurriendo en toda la línea del frente. Esto es lo que Ucrania está viendo ahora. El 19 de enero, el Kiev Post publicó comentarios de Zelensky explicando que las tropas ucranianas destruyen los asaltos rusos en todo el país, luchando desde fortificaciones y respaldados por un enjambre cada vez mayor de drones, fuego de artillería y morteros. Esos defensores están manteniendo su posición contra los asaltos incesantes de Rusia, causando enormes bajas en toda la línea del frente en el proceso. Todo esto ocurre mientras en Ucrania las temperaturas bajan de cero, mostrando la valentía de las fuerzas de Ucrania ante una fuerza rusa que se supone los supera en número y armamento, y debería abrumarlos siempre. Felicito a nuestros soldados, pues pese al clima severo y los ataques rusos, logramos buenos resultados defendiendo nuestras posiciones. Zelensky declaró que en muchas áreas, nuestros soldados hacen lo necesario para Ucrania. Y Ucrania no solo se defiende, también recupera terreno frente a los ocupantes rusos. Zelensky continuó mencionando los sectores de Pokrovsk, Yarkov y Kupiansk, como aquellos en los que Ucrania había logrado resultados notables contra los ataques de Rusia. Recuerden el sector de Kupiansk, que es un claro ejemplo del colapso ruso que veremos más adelante en el video. En el frente ofensivo, Zelensky dice que un trío de unidades ucranianas
el primero y el 225º Regimiento de Asalto Independiente y la Quinta Brigada de Asalto han realizado contraataques contra las fuerzas de asalto rusas. Eso llevó a que Ucrania recuperara territorio. Y no importa dónde mires a lo largo de los 1.200 kilómetros o 746 millas de la línea del frente de guerra en Ucrania, la historia se repite. En el sur de Orokhiv, los asaltos rusos son repelidos. Al norte, hacia Sumy, ocurre lo mismo. Ocharotaina está bajo ataque y es defendida brillantemente, mientras la línea rusa se desmorona ante la defensa ucraniana. En otra situación, la magnitud del asalto ruso sería aterradora. La cantidad de sectores que están siendo atacados al mismo tiempo es más que suficiente para demostrar que las afirmaciones de Putin de estar más interesado en el Donbass que en cualquier otro lugar son un completo disparate. Él quiere toda Ucrania, pero Ucrania lo obliga a perder más tropas de las que puede permitirse al intentar tomar el país. Zelensky no ha hecho estas afirmaciones sobre la defensa de Ucrania sin fundamento. Ucrania tiene muchas pruebas que demuestran cómo está deteniendo los ataques de Rusia en seco. Las situaciones en Pokrovsk y Mirnarad son solo el inicio. Esto refleja la fallida estrategia de Putin de enviar soldados contra Ucrania esperando que logren avanzar. Por ejemplo, el medio Army Inform de Ucrania dijo el 16 de enero que los asaltos de Rusia en dirección al norte de Kharkov se habían convertido una vez más en una picadora de carne. La semana anterior, los soldados de la Brigada Kartia destruyeron a unos 70 infantes rusos, mientras los soldados de Putin intentaban hallar debilidades en las defensas de Ucrania, sin éxito. Los asaltos en Yarkov solo mostraron la debilidad de su fuerza de ataque. Los atacamos con municiones de racimo de 155 milímetros, con lanzamientos de drones bombarderos pesados tipo Vampiro y con drones kamikaze FPV, dijo el jefe de Estado Mayor de la Brigada Kartir, Andriy Pomojibus. Tal como dice el Kiev Post, ha estado sucediendo. Volviendo a ese recurso, el Kiev Post destaca varios otros casos. En Pokrovsk, drones operados por la Brigada Pájaros de Magyar de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados 414 de Ucrania interceptaron un ataque ruso el 16 de enero. Todas las tropas rusas que atacaron fueron eliminadas o gravemente heridas. Un video compartido por los pájaros muestra imágenes directas de los drones ucranianos mientras graban vehículos demolidos y en llamas, y un intento de al menos 10 soldados rusos de huir de su propio ataque. Los asaltos no deberían funcionar así. Los defensores son quienes deberían huir. Tomémonos un momento para hablar sobre los drones de Ucrania. Mencionamos antes que se han convertido en una parte clave de las defensas del país, junto con los morteros y la artillería. Pero, ¿cuán clave es? Lo revela el Kiev Post. Dice que el 18 de enero Ucrania lanzó drones a lo largo de todas las líneas del frente. Fueron responsables de un tercio de los vehículos rusos dañados o destruidos y de las bajas de soldados el domingo. En solo 24 horas, los drones de Ucrania destruyeron 47 vehículos militares o motocicletas y 47 sitios de lanzamiento de drones de Rusia. Además, mataron a 187 soldados rusos y 214 tropas rusas también resultaron gravemente heridas por los drones. Las pérdidas fueron confirmadas en videos de drones ucranianos, como mostraron las imágenes compartidas por los pájaros de Magyar, según el Kiev Post. Es de sorprenderse que Ucrania ahora esté fabricando aproximadamente 4 millones de drones por año. ¿Rusia no tiene respuestas para ellos? Y las fuerzas de Putin tampoco tuvieron respuesta para lo que debe considerarse como el punto culminante de la destrucción ucraniana de las líneas del frente rusas. Mencionamos antes que hay que tener en mente la ciudad de Kupiansk. Rusia ha afirmado que capturó Kupiansk varias veces hacia finales de 2025. Eso no es cierto. Lo que realmente está sucediendo en Kupiansk es que, según informes recientes, Ucrania está recuperando grandes partes de la ciudad, y está llegando al punto en que será Ucrania quien pronto controlará todo Kupiansk, no Rusia. El 15 de enero, el informe en el Financial Times lo reveló todo. Las fuerzas de Ucrania aseguraron casi expulsar a las tropas rusas de la ciudad nororiental, en lo que el medio llamó un giro dramático. En una ciudad que parecía estar a punto de ser invadida, hace unos meses, Ucrania se aseguró de que Kupiansk no cayera. Desplegó sus unidades más experimentadas, incluido el grupo Lazar de operadores de drones, para atacar las defensas rusas en Kupiansk, apoyados por grupos de asalto con vehículos blindados y soldados movilizados. Unidades élite de drones como el grupo Lazar pueden infligir grandes bajas a las fuerzas rusas, facilitando el avance de la infantería ucraniana para recuperar territorio. Ucrania también está volviéndose más inteligente en la forma en que utiliza su propio terreno. La geografía explica en parte cómo las tropas ucranianas lograron contraatacar en Kupiansk. El antiguo centro ferroviario está rodeado de bosques y dividido en dos por el río Oskil, un obstáculo natural que dificultó a las unidades rusas
establecer una posición, informa el Financial Times, sugiriendo: Ucrania forzó a las fuerzas rusas a atacar por canales estrechos fáciles de defender, facilitando su avance. Eso parece estar a punto de liberar Kupiansk, y solo está empeorando para Rusia y Kupiansk. Según el Kiev Post, la 77ª Brigada de Asalto de Ucrania publicó un video el 19 de enero mostrando aún más destrucción entre las filas rusas. Drones ucranianos detectaron desde búnkeres improvisados rusos en Kupiansk hasta soldados que huían de sus propias fortificaciones. Ni los drones de observación rusos estaban a salvo del ataque. Los drones ucranianos atacaron, dejando a Rusia sin vigilancia aérea sobre los movimientos de las tropas ucranianas. Varias confrontaciones sucedieron de noche, lo que indica que Ucrania aprovecha la oscuridad y la geografía de Kupiansk en la liberación de la ciudad. Nada mal para quienes defienden una ciudad que Putin dijo ya estaba tomada. Esto no significa que los ataques de Rusia se detendrán. Su línea del frente, las fuerzas pueden estar colapsando en varias regiones de Ucrania, pero Putin no es el tipo de persona que ordenaría una retirada o incluso un reagrupamiento de sus tropas. Él ordena avanzar pese a todo, y mueren bajo sus órdenes. Un ejemplo claro es el informe del 18 de enero de RBC Ucrania sobre los asaltos rusos en las 24 horas previas hasta las 4 p.m. de ese día. Para ese momento, se habían producido o estaban en curso 69 enfrentamientos en todo el frente. 29 de estos asaltos ocurrieron en dirección a Pokrovsk, y Ucrania logró detener todos menos uno. La mayoría de los asaltos rusos fallaron o continuaban al momento de publicar el resumen. Las pérdidas de Rusia durante el periodo registrado entre el 17 y el 18 de enero ascendieron a 830 soldados, 845 drones, 105 vehículos y 33 sistemas de artillería. Aunque lo intentan, los ocupantes rusos no logran romper las defensas de Ucrania. Lo que estamos viendo aquí no es una serie de éxitos aislados de Ucrania a lo largo de las líneas del frente. Kupiansk puede ser el punto destacado, pero Ucrania está resistiendo los asaltos rusos en todas partes y recuperando terreno cada vez que se presenta la oportunidad. Eso no es una coincidencia, es un patrón, y estas son las razones por las que la línea del frente de Rusia se está colapsando sobre sí misma. Comienza con las grandes pérdidas de tropas y equipo de Rusia. ¿Ya has notado que Rusia pierde muchos soldados en los asaltos a Ucrania? Ucrania hizo un ajuste táctico que explica esto. Lo discutiremos en un momento. Hasta el 19 de enero, Ucrania reporta aproximadamente 1.227.440 bajas entre las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con la pérdida de más de 11.500 tanques, más de 23.900 vehículos blindados de combate y más de 36.000 sistemas de artillería. Estas no son pérdidas insignificantes, porque tienen un impacto en todo lo que Rusia está tratando de hacer en el frente. La lógica básica nos muestra que cada soldado que muere es alguien con experiencia que se elimina de la ecuación. Rusia sustituye a los soldados muertos y heridos por contratados, quienes por su poca experiencia con el equipo son más vulnerables para Ucrania. La destrucción frecuente de tanques y vehículos rusos por drones ucranianos obliga a las fuerzas rusas a atacar sin blindaje. En casos como lo que ocurrió en Liman a finales de noviembre. No son solo los tanques y vehículos blindados lo que las tropas rusas no tienen para protegerse. También se les priva incluso de las formas más básicas de protección, como cascos y chalecos antibalas. La armadura rusa no ha sobresalido en la guerra de Ucrania. No se necesita ser un genio para verlo. Algo de protección es mejor que nada, al menos con armadura. Además, los asaltos rusos podrían tener éxito. Ucrania ha sido clave para forzar cambios en Rusia, lo que explica por qué las fuerzas rusas de primera línea tienen tantas dificultades ahora. En un artículo del 30 de diciembre, el Moscow Times reportó que en 2025 Rusia cambió su esfuerzo bélico, sustituyendo asaltos masivos por guerra de pequeñas unidades. También escuchaste sobre las grandes pérdidas de tanques y vehículos blindados rusos. Esta no fue una decisión que el Kremlin quisiera tomar, pero se vio obligado a hacerlo debido a lo efectivas que habían sido las defensas de Ucrania. Estas unidades fueron creadas para detectar debilidades en las defensas de Ucrania y permitir la infiltración de pequeños grupos de soldados. Funcionó hasta cierto punto en Pokrovsk y Mirnarad. Estas técnicas de infiltración permitieron a Rusia establecer posiciones en ciudades ucranianas. Pero había un problema. Estas pequeñas unidades solían infiltrarse sin apoyo real. Muy a menudo, los infiltrados eran identificados por Ucrania, rodeados y destruidos. Uno de los muchos ejemplos viene del 10 de diciembre, que es cuando UKR Inform informó sobre un intento de infiltración en la retaguardia ucraniana
que resultó en la destrucción de 5 soldados de Putin. Esto es algo que está sucediendo en toda Ucrania ahora. Recuerda que Rusia está llevando a cabo alrededor de 60 a 70 asaltos por día. No es difícil ver por qué está perdiendo a tantos de sus soldados cuando su mejor táctica parece ser enviar pequeños grupos y esperar que permanezcan ocultos el tiempo suficiente para que las cada vez más reducidas reservas de blindados rusos lleguen y les brinden apoyo. Rusia todavía intenta lanzar asaltos un poco más grandes. El hecho de que lo haga muestra otra razón del colapso de las fuerzas de primera línea de Rusia. Como indicó el escritor de Forbes, Vikram Mittal, el 16 de enero, las tácticas ucranianas en el frente suelen desgastar a las fuerzas rusas antes de que siquiera lleguen al punto en el que puedan lanzar ataques sobre el territorio que se supone deben capturar. En meses recientes, Rusia aumentó sus tropas para intentar romper las defensas ucranianas, escribe Mittal, y añade, estas defensas son cinturones de obstáculos como zanjas antitanque, alambre de púas, barreras de concreto y campos minados, difíciles de superar para las fuerzas rusas. Suma las enormes zonas de muerte que Ucrania ha creado con sus miles y miles de drones, y obtienes una verdadera y letal fila de defensas. Unidades del tamaño de un escuadrón aseguran todo en posiciones fortificadas. Rusia envía grupos de entre 50 y 60 soldados para asaltar estas posiciones defendidas. Ahí las tácticas de primera línea de Ucrania se vuelven muy inteligentes. Los soldados ucranianos se retiran, haciendo creer a los rusos que Ucrania cedió la posición. ¿Recuerdas la combinación de drones, morteros y artillería que mencionó el Kiev Post? Aquí entran en juego. Estas armas apuntan a la posición que ocupaba Ucrania y solo esperan a que los invasores rusos intenten tomarla. Una vez que los soldados ucranianos en el terreno se retiran y Rusia ocupa la posición, todo se desata. Los drones descienden, la artillería y los morteros arrasan. Los soldados rusos ven cómo su júbilo se convierte en puro horror al ser diezmados por la estrategia simple pero efectiva de Ucrania. Cuando el polvo se asienta, Ucrania regresa para recuperar el terreno y preparar otra trampa para el próximo grupo de soldados rusos que asaltarán. Y en las pocas ocasiones en que los atacantes rusos se dan cuenta de lo que está pasando e intentan retirarse, Ucrania aún tiene la respuesta. Rusia lanzará una segunda oleada tras la primera, que suele ser de drones. Ucrania tiene tantos drones en las zonas de asaltos rusos que puede anticipar las segundas oleadas. Ucrania, entonces, contraatacará para hacer retroceder la segunda oleada, asegurándose de que Rusia no pueda asegurar posiciones ni hacer el mejor uso posible de sus propios drones. Una y otra vez, las fuerzas rusas caen en esta táctica. Lo que termina sucediendo es una combinación de operaciones interrumpidas y la moral de los soldados cayendo en picada. Las operaciones futuras que dependen de capturar posiciones no avanzan. Debido al enfoque de señuelo y cambio de Ucrania, los soldados rusos, sabiendo que Ucrania acaba de destrozar a sus compañeros, entran en asaltos de seguimiento, sabiendo que probablemente morirán o resultarán gravemente heridos. Debido a las grandes pérdidas rusas, muchos soldados en el frente son nuevos reclutas, lo que debilita a los asaltos contra Ucrania. Están llenos de soldados asustados que solo quieren volver a casa. Muchos no tienen esa oportunidad, mueren por la guerra de Putin, ya que las tácticas de desgaste que estaban destinadas a quebrar a Ucrania se han convertido en el peor enemigo de Rusia. A medida que surgen más brechas en el frente ruso, Ucrania planea cambiar su enfoque en 2026. La defensa seguirá siendo fuerte como siempre, pero tras un 2025 que debilitó la línea rusa, Ucrania ve oportunidad de recuperar más territorio y pasa a la ofensiva. Descubre más sobre lo que Ucrania planea hacer en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de lo que realmente está sucediendo en las líneas del frente de la guerra en Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.